Voy a presentar un informe sobre la biblioteca de don Ezequiel. No es un análisis técnico profundo, porque es simplemente una descripción de la biblioteca, para que se sepa dónde están y qué es lo que hay. La biblioteca de Martínez Estrada es una biblioteca relativamente pequeña. Está ubicada principalmente en 18 muebles, de los cuales ahí estoy viendo los de la foto de la izquierda, estamos precisamente en el lugar. Son aproximadamente 4.200 volúmenes. En la mayor parte están ubicados en 18 muebles, en la sala principal, es decir aquí, y en la sala Ezequiel. La biblioteca de Ricardo Rojas tiene unos 20.000 volúmenes. La biblioteca de Bioy Casares y Silvino Campo, que la donaron a la Biblioteca Nacional, tenía 17.000. Por eso 4.200 es una cantidad pequeña para un escritor de esta trayectoria. Son más o menos 87 metros lineales de estantes. Si pusiéramos los libros paraditos, no cubrirían ni el largo de una cuadra. Por eso digo que es relativamente pequeña. La primera informatización se hizo en 1984. Fue la primera vez que se cargó en una computadora información sobre estos libros. Y lo que se hizo fue una catalogación mínima en el sistema decimal. ¿Qué quiere decir una catalogación mínima? En 2 años se cargaron todos los libros con autor, título, año y alguna nota, ni siquiera la ciudad, la editorial, todos los demás datos que bibliotecológicamente hubiera sido deseable, pero era una situación de primera carga de datos y permaneció así 30 años, más o menos, sin agregar nueva información. Las fichas estaban muy incompletas. En 2003 comienza la colaboración con la Universidad Nacional del Sur y con la Biblioteca Rivadavia. Algo tuve que ver, pero bueno. O sea, yo, profesor de la Universidad Nacional del Sur, asumí la presidencia de la Biblioteca Rivadavia y pertenecía al consejo directivo de la fundación. Entonces ahí hubo un movimiento, una capacitación del personal. Laura recordará que la universidad brindó cursos para los bibliotecarios de la Rivadavia y abrió la posibilidad de trabajar en conjunto. ¿En qué consiste la colaboración? Acuerdos sobre normas y formatos. Es decir, que las 3 bibliotecas, las 2 más grandes de la ciudad y nuestra pequeñita que está asociada, usarán los mismos códigos, el mismo tipo de catalogación. Migración de la base de datos al sistema Catalyst. El sistema Catalyst es un software diseñado por la Universidad Nacional del Sur, que tuvo varias etapas. Al migrar esa informatización de 1984 a la nueva, se producen errores. Casi todo pasa bien, pero hay que revisarlo. Esa tarea se hizo. Alojamiento del catálogo en el servidor de la universidad. Y acá yo les cuento una intimidad. Cuando se creó la Universidad Nacional del Sur, era un entusiasmo tan grande que había en Bahía Blanca que la gente manifestaba su interés en el desarrollo y demás, y a alguien se le ocurrió que la Biblioteca Rivadavia tenía que pasar a ser la biblioteca central de la universidad. Eso generó un rechazo violento. Y había autos en esa época, estamos hablando del 56, 57, autos que pasaban con parlantes en contra de la universidad que se quería apropiar de la Biblioteca Rivadavia. ¿Por qué semejante reacción? La Biblioteca Rivadavia es de 1882, creada por un grupo de vecinos que donaron el primer núcleo de 500 libros y fue creciendo como entidad civil sin fines de lucro, hasta llegar a ser la mayor biblioteca popular de Latinoamérica.
No hay en toda Latinoamérica una biblioteca popular de ese tamaño. Hay bibliotecas más grandes, de universidades, de academias, pero que sea biblioteca popular, dependiente de una asociación civil sin fines de lucro, esta era la mayor, y había crecido con el esfuerzo individual de los vecinos. Entonces, como viene el Estado y se apropia, porque ahí hay muchos libros que le interesan en la universidad, bueno, eso creó una desconfianza muy grande. Cuando yo propongo que se aloje el catálogo en el servidor de la UNS, hubo quien me dijo, ah, sí, y se salieron con la suya después de tantos años. No, no tiene nada que ver. La biblioteca sigue siendo independiente, autónoma, dependiente de la Asociación Bernardino Rivadavia, Asociación Civil sin fines de lucro. Pero si no, tendríamos que tener un servidor propio, un presupuesto, un informático, mientras que la universidad ofrecía generosamente solucionarnos todos esos problemas. Los libros siguen siendo de la biblioteca. Pero, digamos, cada uno de estos pasitos que uno dice, sí, se informatizó, se migró a un nuevo sistema, es muy artesanal, lleva mucho esfuerzo y lo hemos hecho. Y bueno, y el asesoramiento permanente. Está presente la directora bibliotecaria de la Biblioteca Rivadavia y es permanente. Laura, tengo tal problema. ¿Vos cómo catalogarías tal cosa? Ah, bueno, gracias. O sea, el ida y vuelta con la Biblioteca Rivadavia y con la Universidad del Sur. Últimamente estuvimos trabajando juntos mucho para mejorar, para ampliar la capacidad de los registros, porque yo cargaba demasiada información y el registro se rompía. E hicimos tantas pruebas que, bueno, la universidad mejoró la capacidad de su sistema en función de que la biblioteca de la Fundación Martínez Estrada necesitaba otras prestaciones. Esto hace que ahora las tres bibliotecas tengan exactamente el mismo sistema. Se entra por internet y buscar en la biblioteca de Martínez Estrada, en la biblioteca de Bernardino Rivadavia y en la biblioteca de la universidad es igual, es el mismo sistema, la misma forma de búsqueda. Están conectadas las tres informáticamente, sin perder la independencia, y las decisiones las tomamos dentro de cada una de las instituciones. Perdón, si buscas un libro y no lo tiene la fundación, te dice que lo tiene la universidad. No. No, perdón, tenés que buscar en cada catálogo. Sí, todavía no hay. Como dijo Tamba, Sí, todavía no están los vasos comunicantes como para unificar la búsqueda. Danos tiempo. Por ahí lo que hay que siempre aclarar, en el caso de las bibliotecas populares, la diferencia es el tipo de gestión que tienen. Son entidades civiles que se autogestionan las bibliotecas populares. Claro. A diferencia de por ahí las bibliotecas de las universidades o de los ministerios o de otras entidades, los colegios superiores, que dependen de esos mismos. Claro. Las populares se autogestionan. Claro. Que nunca alcanza, por eso siempre estamos reclamando y siempre estamos pidiendo que la ayuda, que la provincia, que sí, ayudas hay, pero la gestión debe ser autogestionada. Autogestionada. Y esta, que no es biblioteca popular ni es biblioteca oficial, tiene su propia gestión, claro, también con sus modalidades. Pero esta unificación también fue un trabajo importante. 2006, octubre del 2006, produjeron destrozos en la Fundación Ezequiel Martínez Estrada. Esta es una página de policiales del diario local. Imaginen lo que es entrar aquí y encontrar esto. Y ahí, esto. Perdón, ¿en qué año fue eso? 2006. ¿Por qué? No se sabe. ¿Qué buscaban? Quizás buscaran plata, pero no era el lugar para venir a buscarlo. Era presidente de esta entidad la doctora Nidia Burgos, que recordará la amargura, la impotencia de por qué esa violencia, por qué esas ganas de destruir. Se hizo obviamente la denuncia penal, pero nunca se resolvió. Pero levantaron hasta los zócalos. Los cuadros. Y los cuadros. Bueno, los cuadros por el
tirados por el No, piso. pero unos que rompieron. Y rompieron, sí, de un cuchillazo. Estaba la cuchilla puesta ahí arriba. No sabemos. Pero hay un detalle que yo quiero remarcar. Ezequiel Martínez Estrada no era una persona de dinero. Muchos de los libros son ediciones baratas, de papel rústico, muy frágil, de tapas de papel. Se rompieron gran cantidad, se repusieron en los estantes, no necesariamente en el orden correspondiente, pero había que de algún modo rescatarlos, y se juntaron los restos de muchos libros para empezar a buscar las partes y ver si se podían arreglar, conservar, porque más allá de que esté más roto o menos roto, si tiene marcas de lectura de Martínez de Estrada, bueno, tiene el valor de haber pertenecido al escritor. De 2006 a 2020 se produjo el ordenamiento, la encuadernación de algunos libros de... ¿Cómo nos puede llevar tantos años? Es que la fundación no tiene ningún empleado. La manejamos los 9 integrantes del consejo directivo que estamos ad honorem. Eventualmente pedimos colaboración, por ejemplo, Carlos Bus, que es el encargado del depósito de la Biblioteca Rivadavia, tenemos un convenio de palabra con él que viene a ayudarnos todos los martes a trabajar con esta biblioteca. Bueno, el martes él dedica unas horitas a la fundación, pero tiene que cumplir también con sus obligaciones. De vez en cuando pedimos alguna ayuda. Si no, somos nosotros, y en el caso de la biblioteca soy yo, el que tomó el compromiso. Entonces, bueno, vamos reparando, ordenando. En 2013 se hizo un control de inventario, detección de faltantes, ya la cosa estaba más o menos ordenada, y José Suárez, que se pasó un verano acá, pobre, un verano de esos de 40 grados, libro por libro, anotando faltantes y demás. Faltaban libros, pero bueno, algunos. En 2017-2018 se hizo un intento de revisión del sistema de inventario, de informatización. Yo no estoy de acuerdo con el criterio que se aplicó en ese momento, hubo desacuerdos, es decir, no es una biblioteca que tenga un protocolo, un reglamento de uso, un empleado, un director de biblioteca encargado de eso. Y en algún momento yo me di cuenta que había desaparecido de internet el acceso a nuestra base de datos. Empecé a preguntar, pero estábamos en pandemia. No se sabe. Un día no estuvo más. Cuando se pudo, en 2022, pasada la pandemia, retomamos el trabajo conjunto con la universidad. Yo fui a la Biblioteca Central, a la parte de informática, donde me atienden en bandeja. O sea, jamás he recibido una mala respuesta, ni siquiera una mala cara. Interactuamos con mucha fluidez y no pudieron averiguar qué pasó. Si alguien pidió la baja, pero rescataron un backup, lo volvieron a poner y yo empecé a revisar libro por libro a ver qué faltaba y qué no. Un día, Nidia Burgos quería mover un mueble, que de hecho lo trajo acá a la sala esta de la salida, y me dice, no lo puedo mover, es pesadísimo, no sé qué es lo que tiene, estaba con llave. Cuando lo abro había acumulados ahí un montón de libros faltantes que como estaban rotos, sucios, quizá en un momento se metió ahí, yo nunca imaginé que ahí hubiera libros porque no tenía por qué estar, y gracias a que Nidia quiso mover el mueble, dijo, pero mirá dónde. Entonces, bueno, sacar todos esos libros y empezar a reencuadernar, controlar, darlos de alta cuando estaban perdidos. Es una tarea muy minuciosa, no se termina nunca. Por eso digo, 2023, hallazgo de un lote importante de libros faltantes, deteriorados, pero que ya están incorporados. Y yo no me acuerdo de ese hecho. No, ¿te acordás? Es la que tenés acá en la tiendita, el mueble ese. Y pesaba 2 toneladas. 2022, 2024 y continúa es el proyecto actual. Revisión pormenorizada de la biblioteca.
volumen por volumen, cuántos registros hay de esa obra. Registros redundantes. Esto es una cuestión técnica básica. Cada obra tiene que tener un solo registro. Y si tiene 5 tomos, el sistema lo admite. En cambio, lo que teníamos era un registro por cada volumen. Tiene que salir todo el contenido. Pero lo que hacemos acá, quizá a diferencia de otras bibliotecas, ahora, los libros que pasan por mis manos, digamos, unificar en un solo registro todos los volúmenes y poner todo el índice de cada volumen. 5 volúmenes, más o menos, andamos bien. Obras de 10 volúmenes, que estoy viendo allá arriba una, el registro se rompía, excedía la capacidad. Le pregunto a Laura en la biblioteca Rivadavia y ella me dice, sí, yo traté de cargar los 52 tomos de Sarmiento y al final tuve que partir la colección en 3 porque se rompía el registro. Entonces fui a la universidad a ver si se podía ampliar la capacidad del registro. Entonces, bueno, se intentó, se amplió, me dijeron, a ver, probá, se rompió. Probamos de nuevo, se rompió. Entonces crearon una especie de semáforo que uno va cargando el volumen 1, se prende luz verde, el volumen 2, cuando se va acercando a la capacidad se prende el amarillo. Y al cargar información que sobrepasa, se prende luz roja y no deja guardarlo. El tema es que antes intentaba guardarlo y si la información cargada era excesiva, se rompía el registro. Borraba todo. No borraba todo, bloqueaba toda la base de datos. Cada 24 horas se actualiza la base de datos. Es decir, que todos los cambios que uno haga un día, recién se van a ver en internet al día siguiente, a las 2 de la mañana. Entonces, ya esta etapa ya está totalmente cumplida. Ya se unificaron todos los registros múltiples, lo cual me llevó 2 años más o menos. Y recién ahora, entonces, podemos pasar a otra etapa. División de la biblioteca en sectores y colecciones. Una de las cosas que me propuse fue adquirir títulos faltantes de la obra de Martínez Estrada. La Fundación compró ejemplares, muchos de ellos usados. Entonces, cuando llega un libro usado, pero que es importante desde el punto de vista de la obra de Martínez Estrada, puede tener marcas de lectura de un dueño anterior que no sé quién es. Entonces no me puedo confundir este libro que entró después con el libro que perteneció a don Ezequiel. ¿Cuál era la idea? Identificar la colección original y etiquetarla. Este libro perteneció a don Ezequiel. Y después dejar en el sector general los libros que ingresaron después a la colección. Revisión de asignaturas topográficas. Cada libro en el sistema Dewey, esto es muy conocido, pero quizás vale la pena decirlo, tiene una combinación de 2 números, es decir, número y una letra y un número, que le da una posición única. Cuando se saca un libro, tiene que volver a ese mismo exacto lugar. Sacan un libro de acá, lo meten en una estantería de allá, no lo encontramos más, hasta que por casualidad en algún momento nos damos cuenta que está mal puesto. Quiero decir es que cada libro tiene una posición. Entonces, controlar las reglas de catalogación, reemplazar las etiquetas deterioradas, esto es libro por libro. De pronto, dentro de un libro encuentro un boleto de tranvía. Entonces, ese boleto lo guardo en el archivo, anotando, este boleto se encontró en tal libro. Y en algún momento podrá servir decir, este libro lo leyó en el tranvía 24. O sea, que no se pierda nada de información. Ayer decía Marianela, un pentagrama con las notas del canto de un pájaro en lápiz, hecho por Martínez Estrada. ¿Qué haces? ¿Lo dejas dentro del libro y es una hoja suelta? No, más vale catalogarlo en el archivo. Y estoy agregando información ficha por ficha, los datos de publicación, las palabras claves. Eso es la tarea que continúa. Las secciones. Biblioteca original. Lo que se llama biblioteca cerrada, ¿no es cierto?
Sería. Sí, es que no es cerrada. A ver, sí, la original son los libros que pertenecieron a Martínez Estrada. Y eso es biblioteca cerrada. Pero uno no puede cerrar la biblioteca cuando hay ediciones de Martínez Estrada que no tenemos. Si en algún lugar del universo tiene que estar toda la obra de Martínez Estrada junta, es en esta casa. Es cerrada en el sentido de que esta es la biblioteca original, pero hay libros importantísimos de análisis de la obra de Martínez Estrada que yo abrí la biblioteca y fui incorporándolos, porque entonces si hacemos una biblioteca cerrada a 1964, no se puede cerrarla completamente, pero por supuesto en la original hicimos unas etiquetas que le ponemos a cada uno de los libros que pertenecieron a Ezequiel Martínez Estrada. Y el sector general son todos los libros que, sean de la fecha que sean, ingresaron después del fallecimiento de Martínez Estrada, o sea que los incorporó la fundación. Aunque su fecha sea anterior a la muerte de Martínez Estrada, no le perteneció. Esto, la diferencia es si le perteneció o no al escritor. Y un sector que es obras de Ezequiel Martínez Estrada. Un viejo placard al que le pusimos unas puertas de vidrio corredizas, vidrio de seguridad, y ahí está toda la obra de Martínez Estrada. Todos los títulos, todas las reediciones, todas las antologías que contienen solamente obras de Martínez Estrada. Más o menos son hasta ahora 150 registros. O sea, 150 libros de Martínez Estrada. En la biblioteca original y el sector general hay otros 78 libros que contienen prólogos, capítulos de Martínez Estrada, material que escribió Martínez Estrada, pero cuando es una parte de una obra. Bueno, eso está en la biblioteca original o en el sector general. Hay 57 libros que tratan exclusivamente de aspectos de la vida y la obra del escritor, y 139 obras más generales que contienen algún capítulo, comentario, algo sobre Martínez Estrada. En total, por ahora tenemos 424 registros donde aparece la palabra Martínez Estrada. Después está la colección Brandaris. Es una pequeña biblioteca que perteneció a don Eduardo Brandaris, padre del arquitecto que nos acompaña, que era un estudioso de la obra de Mallea. Resulta que en Bahía Blanca no había una colección de obras de Mallea completa. Una parte está en la universidad, otra parte tiene la Biblioteca Rivadavia, pero don Eduardo leyó todo y tenía todas ediciones originales, más, son unos 90 registros, que además de la obra de Mallea incluyen revistas, Revista Sur y otras por el estilo, fotocopias y un manuscrito inédito del que es autor Eduardo Brandaris. Entonces, Gustavo Andrés ofreció si estábamos dispuestos a aceptar esta biblioteca que la familia Brandaris donó con mueble y retrato, todo y hasta la chapita. De modo que ingresó a esta biblioteca. No es referida a Martínez Estrada, pero Mallea también es un autor bahiense, y tener toda la obra completa y además tenerlo de Eduardo cerca, a quien yo conocí siendo adolescente, o sea, yendo a casa de Gustavo cuando éramos compañeros en el colegio. Después, ahora inventamos el tesoro. Hay unos 500 libros que tienen dedicatorias, y los criterios habían sido distintos según la época. Por ejemplo, en el archivo había libros firmados por Borges o Bioy Casares, no de otros escritores. Entonces, ¿cómo es la selección? ¿Por qué algunos autógrafos son valiosos y otros autógrafos, por el gusto de cada uno, no tiene sentido? Entonces dije, no, si tienen una firma, si tienen una dedicatoria,
juntémoslos todos. Opté por no discriminar sobre la popularidad o la producción del firmante. Hay muchos que tienen dedicatoria a la fundación, otras que tienen dedicatorias a Nidia Burgos, y Nidia decidió que el libro iba a ser útil acá. Entonces el tesoro son unos 500 libros, por eso van a ver que en el estante hay huecos, donde vamos a traer el sector F, que en este momento lo tenemos en el piso de arriba, o sea, también la disposición espacial va a cambiar. El sector F, en toda biblioteca hay un sector F, que son folio, son los libros que son tan grandes que no caben en los estantes normales. Entonces, bueno, tenemos el sector F, pero acá teníamos también libritos chiquitos así, de 10 centímetros de alto, que se perdían entre los libros grandes. Y eso no está normado, no le encontraba la vuelta. Me inventé el sector Z. Como la Z no se usaba para nada, entonces un cajoncito así chiquito que contiene 50 libros está allá arriba. Y bueno, como el cajoncito me quedó chico, agregué después paraditos, pero si mide menos de 15 centímetros, es mejor que esté con todos los libros de ese mismo tamaño. Es mucho más complicado ahora, entonces, la estructura de lo que era, pero salvaguarda cosas. ¿Qué leía don Ezequiel? Acá dice literatura, de los 4.200 registros, 1.800 son de literatura, era tema principal. Geografía e historia, después vienen filosofía, ciencias sociales, arte y ajedrez, ciencias naturales, esta distribución. Esto se materializa, se puede ver físicamente. Del 000 al 830 están en la sala Ezequiel. En el sistema Dewey, cada centena es una disciplina. Entonces, del 000 al 99 son catálogos, bibliografías, ese tipo de cosas. Del 100 al 199, filosofía. Después los 200 son religión, los 300 ciencias sociales. Entonces, el 000 tiene poco. La filosofía es todo eso. Todos esos libros que están en esta sala es filosofía. Y la religión está ahí. O sea, las proporciones de cuántos estantes ocupan, está bien que hay libros más gordos y libros más finitos, ¿ok? Por supuesto, pero da una idea de que las ciencias sociales y el derecho, junto con la filosofía, eran dos temas fundamentales, la religión menos. ¿Qué dijo Martínez Estrada respecto de las ciencias aplicadas? Si no entran a mis templos, yo no entro a sus ferreterías. Ahí todo esto es ciencias exactas y naturales. Acá está Darwin, está Lamarck, están todos los libros, y por supuesto está Hudson. Hudson como naturalista, porque Hudson como literato, hace lo que es novela, cuentos y demás, está de este lado la parte de literatura. Todo esto es ciencia exacta. ¿Y dónde está la parte de ciencias aplicadas? Ahí. Por eso digo que es la materialización de la ideología del dueño de la biblioteca. Acá está, él no entra a la ferretería más que cuando es necesario. Y los libros de arte están ahí. Arte y ajedrez, porque el 700 además incluye los juegos, entretenimientos. Y todo esto empieza la literatura. El 800 es literatura, 810 literatura norteamericana, acá está la inglesa, 820. 830 son las literaturas germánicas y nórdicas. Si buscan un libro de Ibsen, lo van a tener que venir a buscar acá. Si buscan a Hudson, no lo tienen que venir a buscar acá. Antes sí, estaba como literatura inglesa. Y todo eso es literatura francesa, que ocupa mucho más espacio que la literatura italiana,
Y todo eso es literatura española sobre este lado y todo esto es latinoamericana. Es notable qué pocos libros tiene de literatura mexicana. Y es raro, y él fue a México y además no es que no tuviera interés. No sé por qué. Mucho de literatura argentina. Acá abajo está la literatura latina y griega, los clásicos latinos y griegos, y de acá a acá las literaturas eslavas. Dostoyevsky, Tolstoy y demás están por allá arriba. Todo el resto es el 900, es la última centena. 900 es historia, 910 es geografía, y fíjense, 920 son biografías. Miren el espacio que ocupan las biografías en la biblioteca. Es decir, yo estaba sacando las fotos y estaba diciendo, claro, esto es la materialización de los intereses intelectuales del dueño de la biblioteca. Dedicatorias, y los libros raros van todos al tesoro, y de todo eso elegí 3-4 ejemplos, solo para dar una idea. El hombre mediocre, de José Ingenieros, publicado en 1918. Primera edición, dice a Ezequiel Martínez Estrada, homenaje de su amigo muy afectísimo, José Ingenieros, enero del 18. ¿Qué tiene de raro? En enero del 18, Ezequiel Martínez Estrada no había publicado ningún libro. Oro y Piedra salió en 1918, la edición no dice cuándo, pero fue por lo menos en marzo. ¿De dónde sale la relación con José Ingenieros? Evidentemente, frecuentaría determinados círculos, pero ya es su amigo afectísimo en enero del 18, cuando él todavía no había publicado ningún libro. Había sí, en 1917 había publicado 3 cuentitos cortos y poesía. Es decir, esta es una amistad que no viene necesariamente de la afinidad literaria, porque después sí, una vez que él pasa a ser un autor conocido, otros autores le mandaban sus libros, pero acá él no tenía nada para retribuir. Le Bon, La evolución de la materia. Esta es una edición de 1920 y tiene una dedicatoria al professore Ezequiel Martínez Estrada per ricordare il viaggio da Buenos Aires a Napoli, omaggio del capitano Alessandro Ganduccio, in mare a bordo del, esto debe ser el paquebote Atlanta, 24 de enero del 27, cuando él gana el premio por Argentina, 1927, se van a Europa en un barco mercante que llevaba solo 5 pasajeros, y el capitán del barco tendría este libro que Martínez Estrada lo encontró a bordo, lo habrá estado leyendo, no sé, habrá que investigar. ¿Por qué el capitán de un barco mercante iría leyendo la evolución de la materia? Son cosas que una firma en un libro puede revelar y que... O sea, ahí dice homenaje del capitán. Homenaje del capitán, Claro, el sí. capitán del barco se lo Claro, regala. no es que se encontró. Sí, genial. Helen Keller fue el modelo de autosuperación que tuvo Ezequiel Martínez Estrada. Admiraba a Helen Keller a tal punto que cuando va a Estados Unidos invitado y le ofrecen entrevistarse con quien él quiera, podía elegir a al presidente de la nación, le dijo, no, quiero ver a Helen Keller. Ciega, sorda, muda, pero aprendió a escribir, aprendió a hablar, incluso daba conferencias, tocaba la cara de sus invitados para reconocerlos. Entonces, el mundo en el que vivo, ahí tenemos la letra de Helen Keller. Evidentemente escribía sobre una regla, pero a mí me impresiona que calculaba bien el espacio de las letras. Y dice a Mr. Ezequiel Martínez Estrada, a través de cuya noble personalidad yo he obtenido una nueva cercanía con la gente de Argentina. Cordialmente, Helen Keller, 3 de agosto de 1942.
Esto es único. Esto es único. Por eso queremos visibilizarlo. Y una vez visibilizado, ponerlo bajo llave en el tesoro. Por razones obvias. Por eso es que tenemos el proyecto con Susana, que Susana varias veces me insistió, y Marcela, de hacer ampliaciones, ponerlas a la vista del público y sacar de la vista del público el Sí, original. cuando no sabían que estaba eso, lo rompieron todo, ¿eh? Claro. H. Bustos Domecq es el seudónimo que usaban Jorge Luis Borges y Bioy Casares. Tenemos un libro firmado por H. Bustos Domecq. A Ezequiel Martínez Estrada, con la amistad de H. Bustos Domecq. H. Bustos, con la letra chiquitita de Borges. Domecq, con la letra grande de Bioy Casares. A la pintura, la cantata de la línea y del color de Rafael Alberti. Este es un libro de lujo, tapa dura, con filete de oro. Es un libro muy bonito que se hace en la imprenta López, y curiosamente la imprenta López es la imprenta donde se imprimió Oro y Piedra en 1918. Y acá dice, esto es del 45, y dice que se imprimió como un homenaje al fundador de la imprenta, y justo en ese momento llega la noticia de que terminó la Segunda Guerra Mundial. Entonces pone viva la libertad, que la muerte de tanta gente no haya sido en vano. Y a continuación dice, ejemplar especialmente impreso para Ezequiel Martínez Estrada. Le hicieron un ejemplar propio. Por eso esto es lo que yo llamo libros raros, que son irrepetibles, que tienen que estar bajo llave, por supuesto mostrarlos y usarlos para lo que se necesite, pero son libros especiales. Así que bueno, esta es la página donde en internet pueden entrar, buscar por autor, título, palabra clave. Hay un botón que les permite recorrer el catálogo, o sea, en vez de buscar, ir viendo los sucesivos autores y demás. Y está en internet entrando por la página web de la Fundación. Ese es el link. Tenés que buscar por autor, título o por cualquier campo. O sea, si la palabra está en la información contenida, por eso es importantísimo las palabras claves. Y los autores de los capítulos, que quizás hay un artículo de Martínez Estrada en un libro gordo así, donde va a figurar el compilador, el título general de la obra, pero no sabes. Así que bueno, este es el informe, para que se sepa que poquito a poquito se va completando. Toda la colección, obras de Ezequiel Martínez Estrada, ya está cargada lo mejor posible. Está completa también la Biblioteca Brandaris, cargada, los libros, no las revistas todavía. Y está cargado e identificada la pertenencia a una de las colecciones de todos los registros que se unificaron, estos que eran múltiples tomos, que se unificaron en uno. Será el 10% de la colección, me falta nada más que el 90%. Pero bueno, hormiguita, hormiguita, vamos a avanzar. Y que con el catálogo, yo por ejemplo todos los días trabajo con el catálogo y nunca termino. Y no terminas nunca. O sea, Siempre hay algo para corregir, o algo que falta, o algo que no me gusta, o algo que... Sí. Bueno. Sí. O aparece Carlos con 2 libros y te dice, acá tienes 2 mellizos. Sí. 2 que coinciden en la denominación. Sí. Se compraron estanterías nuevas. Vamos trabajando con paciencia. Así que bueno, usen, pidan, miren, qué sé yo. Está disponible. Néstor, me sorprende mi ex compañero de colegio a dónde ha llegado. Sí. ¿Y a dónde llegará? Pero
Más allá de eso, me parece que cada una de estas cosas que estás comentando son una invitación a pensar y a uno enseguida se le conectan con una cantidad de cosas. En la biblioteca del Instituto de Arte Americano de la Facultad de Arquitectura de UBA hay una cantidad de libros muy importantes y es una situación comparable porque el fundador del instituto tenía muchos amigos en el mundo que le mandaban dedicados sus libros. Es una biblioteca muy importante, más todas las cosas que han entrado después, más cuando muere algún arquitecto y la familia no sabe entre el contenedor y una biblioteca quién le recibe esos libros. Pero lo que está creciendo ahora a tono con los tiempos que vivimos es lo que mal llamada podríamos llamar la colección digital. Sí. Te doy un caso. Hubo un arquitecto santafesino que fue muy importante, Ángel Guido, que fue el que hizo la casa de Ricardo Rojas en Buenos Aires y que escribió un montón de libros. Escribió además un libro muy raro, muy fuera de la onda de lo que él escribía acerca de los rascacielos, un libro muy temprano. Yo ese libro lo descubrí porque cuando murió Frida Schultz de Mantovani, había muerto Juan Mantovani, murió Frida, y los familiares tuvieron una ocurrencia formidable. Llamaron a gente conocida para ver quién se quería llevar algo de lo que había sido la impresionante Y biblioteca la de desmembraron. Y yo vi ese libro, por fortuna me avisaron, fui y dije, si les parece bien, lo llevo. Y el ejemplar está dedicado por Ángel Guido, a Juan Mantovani y todo eso. Ahora lo hemos digitalizado. Y del ejemplar casi único y olvidado está online para el mundo. Claro. De modo que la pregunta para los bibliotecarios es cómo se clasifica esa colección que ponemos. El programa Catalyst tiene prevista la carga de documentos digitalizados. Eso es lo que va a crecer. Entonces yo fui a preguntar a la universidad, me ven llegar y decir, hola, buen día, ¿cómo estás? Se van a esconder. Llevé la inquietud y me dijeron, hay que tener muchísimo cuidado con el copyright, Con el derecho de autor, claro. con los derechos de autor, y me dijeron, ojo con lo que subís a internet, tenemos que ponernos de acuerdo, tenemos que, como no lo habíamos hablado, hay que compatibilizar criterios. Técnicamente está accesible, es una cosa más, pero hay problemas de copyright. Sí, y hay problemas de que a veces hay ediciones clandestinas. ¿Sí? Entonces, Bueno, ese es un tema, ¿no? Pero es un tema que es un desafío de aquí en adelante, Claro. que va a ser Venía, no claro. solo recurrente, sino cada vez Sí, más. claro, venía de lejos. Todos los derechos de autor de Ezequiel Martínez Estrada todavía pertenecen a la fundación. Y encuentro ediciones que jamás No, se les libros- ocurrió pedir y autorización. pagar también. Por otra parte, la publicación científica, o sea, la producción académica, cada vez más se publica en PDF. Sí. Y yo tengo acumulados, no sé, cientos, no sé si miles, pero cientos por lo menos, de archivos, tesis, artículos sobre Martínez Estrada. Y están en una computadora y están ahí, porque Sí. hasta que yo no termine de catalogar, es decir, si yo salto de una cosa en otra y está el archivo no está. Cecilia, te voy a consultar ahora dentro de un rato alguna base de datos que se esté usando y que sea accesible y que funcione, porque Catalyst para el archivo me parece que no es la forma. Pero el archivo es un trabajo, ahí sí, son miles de papeles y que tratamos de tocarlo lo menos posible, porque el papel que vos saques de una caja, si no está numerado, catalogado y tiene una posición exacta. Si La cataloga como biblioteca- lo encontraste, el archivo no le podés votar. Vos lo recibís en 4 cajas y tenés como viene,
lo tienen que respetar. La Biblioteca Nacional lo digitalizó alguna Claro. cosa, ¿no? Sí, pero ¿qué pasó con la Biblioteca Nacional? Que estaban, ella dice en 4 cajas, bueno, estaban en 80 cajas y se sacaron papeles, se mandaron a digitalizar y la Biblioteca Nacional los devolvió en carpetas sumamente prolijas, pero no sabemos ese material a qué caja pertenecía. Es decir, hay que ordenar todo el archivo de cero, digamos. No, yo quiero hacer una acotación respecto a esto. Cuando Guillermo Cochea estaba director de la editorial de acá de la universidad, la hija de Vicente Fatone decide a él ponerlo como responsable y vino acá al Departamento de Humanidades. Él traía de a una caja de Buenos Aires para digitalizarla, y era esto. Uno empezaba a ver lo primero que había, pero encontraba otras cosas, todo mezclado, Sí. simplemente se digitalizaba, se devolvía y se traía otra, Claro. para que no se mezclen las cosas. Pero dentro había cartas, escritos, clases, libretas donde anotaba. Entonces, y en el tema de digitalización, una vez hablando también con una chica en el Museo de Archivo Histórico, Julieta Ferragine, que está especializada, el hecho de digitalizarlo y guardarlo en un, bueno, ya CD no existen más, pero guardar la nube en un disco rígido externo no alcanza eso solo. Cada tanto hay que Bueno, ir moviéndolo por Sí. un tema de mantener... de soportes. Claro, De de soporte. mantener el soporte y Exacto. mantener esa imagen, porque hay que hacer una imagen bien conservada. En la Biblioteca Rivadavia, una opción era digitalizar los diarios viejos. La biblioteca tiene, desde 1882, todos los diarios que se publicaron en Bahía Blanca. Porque antes los políticos hacían campaña a través del diario. Entonces el candidato creaba un diario y... Sí, bueno, 82, 83, lo que sea. El tema era si lo íbamos a digitalizar y yo dije que no. Contratamos un servicio de microfilmación y compramos un lector digitalizador. El microfilm tiene 500 años de vida útil Bueno, prevista. perdón, yo había dicho mal, digitalizar y fue microfilmado. Fue microfilmado. El archivo de la Biblioteca Nacional también microfilmó. ¿Y esos microfilms dónde quedaron? Lo metieron en un CD, el CD que tenemos nosotros. Pero un Entonces, CD, bueno, ahí está. no, por eso. El microfilm es una cosa. Es una cinta de celuloide Sí, que ya lo sé, lees en un ya lector. lo sé. Eso es microfilmar. Pero a ellos les Entonces- quedó eso y a nosotros nos dieron... Sí, pero lo que hicieron fue un DVD o un Claro. CD-ROM y las computadoras ya no traen lector. O sea, eso es lo que dice Alejandro. Va cambiando la tecnología y vos tenés que ir mirándolo. Con los microfilms, que se supone que tienen 500 años de duración, vos mirás el microfilm y donde encontrás lo que querés, apretás un botón y lo digitaliza y te lo llevas en un pendrive. Pero digitalizarlo habría implicado que a medida que cambió del CD al DVD, al pendrive, a la nube, o sea, tenés que tener Tenés que gente cambiar que de esté formato cada rato. migrando toda la información y eso tenés costo de personal, quien se ocupe. Ahora, el problema es que el lector de microfilm también necesita mantenimiento y ese es otro tema. Otro tema. Al final una lucha contra la muerte. ¿Y qué es la vida? ¿Una ilusión? Claro. Bueno, muchas gracias.